Continuamos con esta entrevista con el jurista Otoniel Bonilla, que ya pues ha tenido un desempeño en la parte de perseguir la corrupción administrativa como miembro del Ministerio Público. Hablaba de esta audiencia que se conoció en este lunes del Tribunal Constitucional con respecto a una solicitud de declarar inconstitucional la Constitución de la República, un artículo de la Constitución que fue desestimada por el personaje que incoó, pero que luego, pues ya cuando el propio Tribunal Constitucional sí no importa que la parte accionante, pues, y eso tiene su lógica, que la parte accionante en una acción de inconstitucionalidad retire o no, la conoce. Y bueno, pues en ese sentido se conoció este lunes. Usted dice que hay vean, antes de ir a la pausa, tres razones o tres ingredientes que hay que conocer, por ejemplo. Sí, porque decía que el presidente del Tribunal Constitucional, y eran los tres elementos básicos Ya. que a mi juicio como abogado Uh-huh. llaman la atención, en este caso particular, que no deja de ser especial, porque está de por medio nada más y nada menos que el interés de un ciudadano, aparentemente, por lo menos es lo que se ve, es lo que se dice, es lo que se ha divulgado, lo que se publica. Quien da la cara es un ciudadano que por demás es abogado, que pretende quitar el artículo transitorio que impide al presidente de la República repostularse. Que quiero señalar aquí. La vigésima disposición. La vigésima disposición transitoria. Que dice con nombre y apellido prácticamente Sí. que si se produjera la elección del presidente Medina, que fue No podría repostularse no podría en el siguiente periodo, que es el periodo 2020. Sí, que es el periodo 2020, y eso, bueno, pues también es cónsono con el 124 del nunca jamás. Así es. Entonces, que hay que decir que es un pacto político al que arribó tanto el partido de gobierno como los congresistas en general, porque la Constitución de la República es eso, un pacto político, que fue impulsado y liderado nada más y nada menos que por el presidente de la República en el año 2015. Pero lo que quiero referirme es en el sentido de lo que ocurrió en la audiencia de ayer en el Tribunal Constitucional, donde el presidente de este importante órgano del Estado señaló públicamente que es la primera vez que convocan a una audiencia para conocer de una acción de inconstitucionalidad cuando, o con la característica de que el proponente, el que la ha impulsado, la había previamente retirado, que es lo que ocurrió en la especie. Pero además tiene las siguientes características. Como la decisión fue emanada de la Asamblea Nacional, que es la reunión conjunta, ambas cámaras, Cámara de Diputados y Senado de la República, cuando hay una acción de inconstitucionalidad, una acción directa de inconstitucionalidad, se requiere la opinión, que se fije posición por parte del órgano que ha emitido la norma. Eso es así. Si es un reglamento o un decreto, el Poder Ejecutivo debe emitir su opinión y siempre debe hacerlo el Procurador General de la República, en representación del Ministerio Público. Ocurre que en la audiencia de ayer, el Tribunal Constitucional fue dejado en libertad para decidir por parte de uno de los órganos del Poder Legislativo, en este caso el Senado de la República, que está presidido nada más y nada menos que por el secretario general del Partido de Liberación Dominicana, que a su vez fue quien dirigió los trabajos de la reforma constitucional instituida en el año 2015, porque él era también el presidente del Senado en aquel momento y era el presidente de la Asamblea Nacional. Asimismo, en la Cámara de Diputados sí opinó en forma desfavorable, diciendo que la reforma había sido de conformidad con la Constitución, porque no entiendo cómo el contenido de la Constitución puede ser contrario a la Constitución misma. Si es la ley de convocatoria, ya es otro debate, que ya se discutió y el Tribunal Constitucional se pronunció respecto de ello. Pero más que esto,
el Procurador General de la República, el Ministerio Público, o sea, el Procurador, que es quien tiene la facultad en nombre del Estado ya, en sentido general, el Estado como cuerpo. Opinó Francisco Domínguez Brito, Sí, que lo veremos, respecto, sí, así con es, respecto a la ley de ley primarias. de primarias que se declaró inconstitucional y que ahora él ha recogido todo lo que dijo y Sí. todo lo que está escrito. Bueno, porque aunque él dice no, que varió la Constitución, yo digo que quien varió fue la posición de él. No, lo que varió respecto de él, hay una digregación, lo que varió respecto de él es quien le designa. Aquella vez le designaba el presidente Leonel Fernández y ahora el presidente Danilo Medina. Mismo, y él obra conforme a quien tenga el mandato constitucional de designarle en un decreto. Esa es la realidad. Eso es así. Pero en cuanto al Procurador General de la República actual, el magistrado Jean Alain Rodríguez, se abstuvo de opinar en torno a la solicitud de inconstitucionalidad que se ha hecho respecto de la Constitución misma. Cosa que no se ha dado, no conocemos caso alguno en el que el Ministerio Público, el Procurador General de la República se abstenga. Siempre opina. Sí. Ahora o a no favor lo hizo. o en contra. Claro, él podía opinar en contra, si entendía que se vulneraban los derechos del ciudadano presidente de la República. Podía hacerlo perfectamente y justificarlo, fundamentarlo y fijar su posición. Pero no lo hizo. Igual no lo hizo, como decía, el presidente del Senado. O sea que tiene tres características que hacen muy especial esta mal llamada acción directa de inconstitucionalidad contra la Constitución de la República. Yo creo que todavía aún se ventilara en la decisión, podría ser declarada inadmisible, sobre todo por el asunto de la calidad del accionante. De los accionantes, o sea, porque el 184, 85... Él debe demostrar el interés que tenga. Debe demostrar, y lo dice bien claro. Sí. Número uno, el presidente de la República para acción de inconstitucionalidad. Número dos, una tercera parte de diputados o senadores, sí, indistintamente. Y número tres, una persona con interés legítimo y jurídicamente protegido. Él debe demostrar el interés que tiene para eso. Yo no pienso, ni cualquiera de los que nos ven, que ese ciudadano, que es abogado, esté de alguna forma afectado sus derechos constitucionales por esa norma, porque en todo caso, quien puede accionar, ya no como presidente de la República, sino como ciudadano, e incluso si el presidente de la República tiene ese criterio, puede hacerlo. Claro. A través de sus abogados, que los tiene muy buenos. Claro. Entonces, accionar directamente ante el Tribunal Constitucional y decir, fíjese, es que esa norma me afecta. Yo soy un ciudadano de la República que mi periodo vence el 16 de agosto del año 2020. Yo quiero seguir. Y yo quiero presentarme nuevamente frente al electorado para que decida. Aunque no se puede esgrimir como violación a un derecho fundamental si se toma en cuenta la opinión que acaba de dar la Organización de Estados Americanos. Es que es un derecho que él tiene de plantear. Ahora del Tribunal Constitucional decidirlo. Yo digo para decidirlo en base al argumento de violación de un derecho fundamental, el derecho a elegir y ser elegido, toda vez que la Organización de Estados Americanos acaba de hacer una consulta a un grupo de prestigio mundial, el Grupo de Viena, donde establece claramente que la reelección no es un derecho fundamental. No es un derecho fundamental, al revés. Es que el derecho fundamental que tiene el pueblo y la ciudadanía es a establecer los límites del poder. Y los límites del poder se imponen en la Constitución de la República, preferiblemente. Eso es así. Y en esa opinión que usted refiere, que es que ciertamente es en los términos que señala, el valor que tiene no radica en que haya sido presentado por la Organización de Estados Americanos, porque al revés. La OEA lo que le quita es mérito sino el origen de donde surge, que es una entidad o que son expertos al margen de la organización. Y al más alto nivel. Al más alto nivel, inclusive ahí hay constitucionalistas de Estados Unidos, de Europa. O sea, eso es la más acrisolada opinión que puede haber en materia de derecho constitucional. Y entonces concuerdo con usted en el sentido de que la OEA lo único que hace es quitarle brillo a esa opinión. El crédito. Así es. Sí, así es. Entonces,
Bueno, y ya finalmente con respecto a la ley de partidos políticos, eso está enchivado ahí. Bueno, El tema de las primarias. se ha nuevamente de alguna manera empantanado porque aunque el presidente de la República muy atinadamente, hay que decirlo, planteó a través de una carta que todos conocemos de la necesidad de procurar a través del diálogo alcanzar un consenso para la aprobación de la ley de partidos, que es lo que se había venido reclamando los sectores organizados, empresariales, organizaciones de la sociedad civil, los partidos, una parte importante del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por el presidente líder de ese partido, el doctor Leonel Fernández, en fin, organizaciones de distintos niveles, las iglesias católicas y evangélicas, lo habían venido planteando de que se procurara un consenso porque no se puede imponer un criterio a los partidos políticos para elegir a sus candidatos. Esto el presidente de la República, bajo lo que la sensatez que le caracteriza, el presidente es un hombre muy sensato, lo entendió y le pidió a sus legisladores en el Congreso que atendieran ese reclamo. Se ha avanzado bastante en esto, en buscar un consenso. Se logró que ya no fuera la modalidad única de primarias abiertas y simultáneas, como se aprobó en el Senado de la República. Se logró también en este caso el sector de legisladores que siguen el liderazgo del presidente Leonel Fernández cedió en el sentido de que se hicieran de manera simultáneas, aunque los partidos decidieran la modalidad, pero luego se ha intentado por parte de los legisladores que siguen al presidente Danilo Medina de que se mantenga la opción de las primarias abiertas y simultáneas para que sea decidido por el organismo superior del partido. En este caso, en el Partido de la Liberación Dominicana, se señala de manera expresa en la propuesta que presentó el secretario general y presidente del Senado, el buen amigo Reinaldo Pared Pérez, de que sería el comité central. Bueno, pero lo que pasa es que entonces se estaría quitando... Al Chavo le hicieron una pregunta en la escuelota del profesor, sí, del profesor Girafales, y entonces no la pudo responder y la respondió Kiko. Y entonces el Chavo se quejó amargamente y dice, así sí es bueno, estudiando cualquiera pasa. Claro, porque ¿qué ocurre? Que si lo decide el comité central o el comité político, en su inmensa mayoría son funcionarios del gobierno. Entonces lo estaría decidiendo el Poder Ejecutivo. Pero además estarían quitando no solo un derecho de la militancia, que ya son derechos adquiridos, a elegir y ser elegidos, a elegir a su candidato, particularmente el candidato presidencial. Estarían echando por tierra los estatutos del partido, claro, que fueron consensuados en el último congreso celebrado por el Partido de la Liberación Dominicana, el Congreso Jorge Botello, en el que establece de manera expresa que la selección del candidato presidencial se hará a través de una primaria interna. Creo que artículo 41, 43, 43 si la mente no me entonces, y el 10, parece, yo he tenido que ir a estudiar eso. Sí, hay que actualizarse en estos días. El 10 lo define como el único órgano facultado para decidir esos temas. Sí, pero además eso se lleva de encuentro al Congreso. Disposiciones constitucionales previstas en el artículo 17 y en el artículo 216 de la Carta Sustantiva, que en este último establece la democracia interna. Y la democracia interna es sobre los miembros. O sea, los miembros que hay que permitírsele lo que no ocurrió en el pasado reciente, pero que ya es un tema superado. La palabra interna es muy pesada. Si hubiese dicho la democracia de los partidos y no hablaba de interna, no, habla de la democracia de manera expresa. Sí. Doctor, le agradezco y en este proceso lo voy a estar llamando para que nos ayude a entender un poco como analista invitado, experto en este tema, para que todo la parte procesal nos vayas ayudando a entender a todo el país y yo coger mi clasecita, que es lo más importante. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Intero Crédito. Hasta entonces.